Les saludo en la gracia y en la paz de nuestro Señor Jesucristo para compartirles este mensaje titulado Agradando completamente. El versículo base para esta reflexión se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículo 10, el que dice, abre comillas, así podrán portarse como deben hacerlo los que son del Señor, haciendo siempre lo que a Él le agrada, dando frutos de toda clase de buenas obras, y creciendo en el conocimiento de Dios. Cierre de comillas. Como personas cristianas es normal que nos preguntemos, ¿estoy agradando a Dios? Y generalmente nos respondemos según nuestra opinión o lo que opinan las personas cristianas con las cuales nos relacionamos. Sin embargo, ni usted ni yo ni nadie puede respondernos esa pregunta según nuestro parecer, porque es Dios el que nos ha enseñado en su palabra escrita, es decir, la Biblia, las formas de serle agradable. En lo personal, en mi infancia y adolescencia viví pensando que convivir una vida de comunión e intimidad con Dios por medio de la oración, los cánticos de alabanza y la asistencia a las reuniones de la iglesia era suficiente para serle un hijo agradable. Además, lo que escuchaba de otros hermanos y hermanas en la fe por sus predicaciones o conversaciones confirmaban mi forma de pensar en cuanto a la vida grata para Dios. Por lo tanto, crecí amando al Señor en una relación muy personal con Él. En ocasiones, para saber si uno mismo u otras personas cristianas estaban llevando una vida agradable ante Dios, bastaba con preguntarnos, ¿cómo está tu relación personal con Dios? Y si cumplimos con practicar los medios de gracia, como orar, leer la Biblia, asistir a la iglesia y ayunar, podíamos responder esa pregunta con satisfacción. Nos formamos en un cristianismo que nos enseñó a potenciar la relación directa e individual con nuestro Jesucristo. Incluso cuando evangelizamos a otras personas, la meta era que tenían que aceptar y conocer al Señor Jesús como su Señor y Salvador personal, es decir, de la misma forma como nosotros le conocimos. Llevar una vida de comunión directa y personal con Jesucristo no está mal. Es una vida de gozo para nosotros y nosotras, una vida que el Señor desea que experimentemos. Lo que está mal es pensar que tener una vida de amor personal con Él es suficiente para hacerle agradable, porque como dice 1 de Juan capítulo 4, versículo 21, Jesucristo nos ha dado este mandamiento, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. En nuestras relaciones personales, nos agrada que nuestras amistades y familiares nos demuestren su amor de forma individual y exclusiva. Hasta podemos ponernos celosos o celosas si eso no ocurre con frecuencia. Pero Dios no es así. A Él no le gusta recibir amor de forma individual y exclusiva, y tampoco se pone celoso porque amemos a los demás. Todo lo contrario, nos ha ordenado a que le amemos a Él y al mismo tiempo amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De esta manera, nuestra religión cristiana ya no se trata de una relación personal, sino que de una relación social con Dios y con nuestros semejantes. No se trata de una experiencia directa e individual con Él, sino de una experiencia comunitaria de amor demostrado hacia arriba y hacia el lado, porque así su palabra lo ha enseñado, que nuestras manos deben ser levantadas en adoración hacia el cielo, pero al mismo tiempo deben extenderse hacia la tierra, para ayudar, sostener y acariciar al hermano y hermana. Colosenses capítulo 1 y 10 dice que no es suficiente con crecer en el conocimiento de Dios para serle agradable. En otras palabras, no basta con conocer a Dios por medio de una relación personal con Jesucristo para ser grato ante su vista. La palabra del Señor nos lleva más allá, nos lleva, como lo dice el versículo, a los frutos de toda clase de buenas obras. Por amor a Dios usamos los distintos medios de gracia para disfrutar de su presencia y amistad, pero con las obras de misericordia demostramos el amor hacia las demás personas, en especial aquellas que están pasando por distintos tipos de necesidades. Por consiguiente, el Señor quiere que nuestras oraciones, estudios bíblicos y asistencia a los cultos sean complementados perfectamente con la visita a los enfermos, con el compartir alimentos con los que tienen hambre, con consolar y acompañar a los tristes y con el socorrer a nuestros semejantes.
En Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, el Señor dice: que no se enorgullezca el sabio por ser sabio, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguno se quiere enorgullecer, que se enorgullezca de conocerme, de saber que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, justicia y rectitud, pues eso es lo que a mí me agrada, yo, el Señor, lo afirmo. Otra vez, nuestro Dios nos enseña lo mismo. Nos dice que su agrado no está en nuestra sabiduría, estudios o títulos profesionales. Tampoco está en nuestro poder, contactos o influencia secular, ni en nuestras riquezas, ahorros, bienes o herencias materiales. Su agrado está en que le conozcamos. Colosenses capítulo 1, versículo 10 lo dice de otra manera, como crecer en el conocimiento de Dios, pero no como un Dios personal o de relaciones individuales o solo espirituales, porque el amor, la justicia y la rectitud, como dice el versículo 23 de Jeremías 9, son valores y acciones que solamente se pueden llevar a cabo en la realidad y en relación de los unos para con los otros. Nadie puede decir que conoce al Dios de amor si no lo demuestra con sus buenas obras. Por eso el apóstol Pablo dijo: ustedes, como hijos amados de Dios, procuren imitarlo. Traten a todos con amor, de la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Efesios 5, versículo 1 y versículo 2. En otras palabras, Dios quiere que nos gocemos de conocerle y que este gozo sea más grande que cualquier otro gozo terrenal o secular, como la sabiduría, el poder y la riqueza. Pero ha precisado que le conozcamos como un Dios de amor, justicia y rectitud, para que seamos como Él y demostremos esos valores en nuestra realidad y con las personas que nos rodean en el espacio y el tiempo que ocupe nuestras vidas. Sin embargo, no todos los cristianos y cristianas saben la importancia que tiene este tema. Incluso los propios discípulos de Cristo fueron indiferentes al respecto. Ellos pensaron que con enseñar la palabra de Dios para que otros le conozcan y llevar una religión solamente espiritual era suficiente. En Marcos capítulo 6 del versículo 30 al 44 se narra que, en una ocasión, Jesús llegó a un lugar junto a sus discípulos y una multitud de personas les esperaban para oírles. Cuando se acercaba la noche, los discípulos le dijeron a Jesús: ya es tarde y este es un lugar solitario. Despide a la gente para que vayan por los campos y las aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Estas declaraciones dejan al descubierto el tipo de religión que los discípulos profesaban, una religión netamente espiritual que deja de lado las necesidades materiales de las personas. Es como si los discípulos dijeran: Señor, ya cumplimos con nuestra misión, ya enseñamos a la gente tu palabra, así que es mejor que se retiren para que se les arreglen en buscar comida. Pero para sorpresa de ellos, Jesús les dijo: denles ustedes de comer. Con esta respuesta del Señor, hemos de aprender que la misión de la Iglesia no se limita sola y exclusivamente a satisfacer las necesidades espirituales de la gente. Nuestra misión como cristiandad va más allá, porque incluye además las necesidades materiales de aquellos que padecen de necesidades físicas. De esta manera, la predicación de la palabra de Dios debe ser demostrada claramente con acciones de amor para la gente de nuestro contexto espacial y temporal, es decir, para las personas que nos rodean. Los discípulos de Jesús sabían perfectamente cuál era la necesidad física de sus oyentes, que en esa multitud padecían. En este sentido, no la ignoraban, pero fueron indiferentes a ella. Sabían que las personas tenían hambre, pero no les importó, porque consideraban que satisfacer esa necesidad material no era parte del ministerio o servicio encomendado. Pensaban que el solo hecho de estar en la presencia de Jesús y predicar su palabra era suficiente. Sin embargo, Cristo los confrontó y deshizo sus maneras de pensar. Finalmente, los discípulos comprendieron que satisfacer las necesidades espirituales y materiales van juntas de la mano. La carta de Santiago, capítulo 2,
del versículo 14 al 17, ilustra estos aprendizajes de otra manera. Dice esta carta: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Supongamos que a un hermano o a una hermana le falta la ropa y la comida necesarias para el día. Si uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman todo lo que quieran, pero no les da lo que su cuerpo necesita, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe, por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. Esta porción bíblica nuevamente nos enseña a no ser indiferentes con las necesidades materiales de las personas en la profesión de nuestra religión cristiana, porque la verdadera religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta, dice Santiago 1:27, a ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y no mancharse con la maldad del mundo. Es decir, la experiencia de conocer y amar a Dios nunca dejará de lado las carencias materiales de nuestro prójimo y prójima. Todo lo contrario, la vida en Cristo nos insta a simpatizar con el dolor ajeno y las necesidades humanas. Por lo tanto, nuestras vivencias con Dios no pasan solo por los medios de gracia, sino que también por las obras de misericordia. No se trata de una comunión personal con el Señor, sino que de una relación social que incluye a los y las demás. No se trata de vivir la fe exclusivamente de las experiencias espirituales, sino que, además, satisface los problemas materiales y necesidades físicas de nuestros semejantes. En otras palabras, la religión cristiana se vive en sociedad, nunca desde el individualismo. Al principio mencioné que como cristianos y cristianas es normal que nos preguntemos, ¿estoy agradando a Dios? Y su respuesta es clara y sencilla de comprender. A Él le agrada que le alabemos con nuestros labios, pero también con nuestro compartir con los necesitados, como dice Hebreos capítulo 13, versículos 15 y 16. Le agrada que le conozcamos o que crezcamos en su conocimiento, pero al mismo tiempo junto con los frutos de nuestras obras de amor hacia los demás. Ahora, el desafío es que, con la ayuda del Espíritu Santo, no le agrademos a medias, sino que completamente. Amén.